Muy bien, continuamos. Nos quedamos aquí, ¿sí? En esta parte. Entonces, tenemos personajes de la talla de Amalek, ¿sí? Más adelante Amán, ¿sí? ¿Cuántos conocen al malvado Amán? Ese que trató de llevar a cabo, les había dicho en el bloque anterior, el primer genocidio, ¿sí? Del pueblo judío en el reino de Susa, ¿sí? Medo-Persa. Él trató de llevar a cabo la solución final, ¿sí? Que más adelante eh, uno depende del otro, ¿sí? ¿Sí? Si Lutero no escribía cierto libro, Hitler no escribiría cierto libro, ¿sí? Y si estos no se, vamos a decir así, más allá de que no fueron contemporáneos de ninguna manera, llevaron a cabo ciertas, digamos, conductas en contra del pueblo judío, una conducta antisemita, ¿sí? Es decir, que el antisemitismo se concentra aquí, por el lado de Amalek, ¿sí? Aunque el antisemitismo está presente en toda la, digamos, la idiosincrasia idumea, ¿sí? Está presente el antisemitismo. ¿Por qué? Porque hay un robo de identidad. ¿Cuántos vieron la película Sin Identidad? Que es una película en la que a una chica le roban su identidad, hay una persona que se está haciendo pasar por ella, y ella, bueno, en toda la película ella trata de recuperar esa identidad. En este caso, yo lo he dicho en una ocasión, eh, yo creo que, a ver, obviamente somos meshijim, mesiánicos, creemos en la Torah, acreditamos en todo lo que dice la Torah, y no en tonterías de Oriente como ser el karma, ¿sí? Los hindúes, los hindú dicen de que existe algo como el karma. Yo no creo en eso, pero sí creo en que cada conducta que tenemos aquí en la tierra lleva su consecuencia, ¿sí? Es decir, todo lo que hacemos en la tierra, más allá de que pidamos perdón al Eterno y el Eterno nos perdone, no nos libramos de la consecuencia, ¿sí? Es decir, yo mancho una pared y puedo arrepentirme de manchar, pero tengo que limpiarla, tengo que lijarla y limpiarla y pintarla de nuevo, ¿sí? O sea, no basta con arrepentirse, hay que arrepentirse y hacer una acción también. En este caso, hubo un proceso, ¿sí? De lo que yo le llamo aquí en esta presentación, solamente Rebeca y Jacob, ¿sí? Solo lo que ustedes vean, Rebeca y Jacob aquí, va a tener, va a tener cierto significado en cuanto a las cosas que ellos se pusieron de acuerdo. Es decir, cuando Jacob obedeció a su mamá para tratar de equilibrar un poco las cosas. Es decir, cuando Isaac envió a Esaú a cazar ese animal para que le prepare el guisado, al cual él después lo iba a bendecir, Rivka se tomó el trabajo de hacer ella el guisado con el cabrito que Jacob le trajo, ¿sí? Y ella como que hizo lo que se llamaría un sabotaje allí, ¿sí? Ella trató de cambiar las cosas, poner al hijo de la promesa en lugar del hijo, ya sabemos, el hijo cazador, el hijo pecador, el hijo que la Biblia dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿sí? Ella como quiera, ella quiso, a ver, como acelerar un poco el proceso de Jacob llegando a ser bendito por el Padre, ¿es verdad? Entonces, cuando vemos nosotros trabajando en equipo a Jacob junto a su madre, vemos cosas como para el bien, ¿sí? Es decir, las intenciones son súper buenas, súper buenas. Esto era para bien, para que la bendición del Padre recaiga sobre el bueno. Imagínense, hay sabios que dicen de que la bendición de rebote que recibe Saúl ha conllevado a, por ejemplo, te lo dice el doctor Blatt mismo, el doctor Kittrell Blatt, él mismo lo dice, que la bendición de Isaac sobre Saúl, aunque fue de rebote y aunque fue de segunda, dice que produjo algo tan impresionante como lo que vamos a ver aquí, miren, esto. Perdón, no está bien claro el audio. No sé qué pasa. Gracias, Clarita. Igual lo vemos, vayan viendo, si todos tienen mal el audio, me avisan.
¿sí? ¿Por qué? Porque según Flavio Josefo, ¿sí? Según Flavio Josefo, el historiador judío, ¿sí? El historiador judío romano, ¿sí? Él nos cuenta que, a ver, si no me equivoco, hay un libro, bueno, que tiene dos nombres, ¿sí? Se puede conocer como el libro de Jasser y después también está el libro de Yashar, ¿sí? El libro que hace mención aquí Flavio Josefo es el libro de Yashar, ¿sí? Y según él, el libro de Yashar cuenta que hubo un tal Cefo Idumeo que tuvo una descendencia con este nombre. ¿Cuáles eran los nombres? Yo le voy a colocar aquí. Dicen los hermanos que está bien el audio clarita, así que será solo tuyo. Vamos a ver aquí, miren. Le voy a poner un poquito de zoom, porque esto es lo importante, ¿sí? Esto es muy importante. Gracias. Miren, aquí no quiero que se pierdan. Dice, según Flavio Josefo, ¿sí? Historiador judío, dice de que a un tal, qué chistoso, ¿no? A un tal Cefo, ¿sí? A un tal Cefo le nació un tal Numitor, y a este tal Numitor le nació un tal Latinus, y este Latinus tuvo gemelos, y esos gemelos se llamaron Rómulo y Remo, ¿sí? Yo creo que hasta ahí ya los conocemos, ¿verdad? O sea, ahí ya como que hasta ahí ya tenemos un poquito más de luz, más allá de que esto sea una leyenda, ¿sí? El tema de la loba y el tema de que los gemelos se amamantaron de la loba, todo eso, a lo que vamos es que hay mucha coincidencia con todo esto, ¿sí? El color rojo de Edom, ¿sí? La palabra Adom significa rojo, Edom significa rojo, el color del imperio es el rojo, el color del imperio siempre ha sido el rojo, en fin, esto es hipótesis, ¿sí? Esto es una hipótesis que dice de que posiblemente desde este tal Cefo nos ha venido a nosotros, los seres humanos, el imperio romano, ¿sí? De un tal Latinus, de ahí tiene sentido también el nombre de la lengua oficial del imperio, ¿sí? Y también Rómulo y Remo, ¿sí? Más allá de que sean conocidos como leyenda, ¿sí? Pero sí tenemos datas de fechas de nacimiento y de muerte de estos gemelos, ¿sí? Entonces, más allá de que la historia en sí de Roma sea como una leyenda, ¿sí? La forma en que ellos lo pinten, de que un tal Eneas, que se salvó de la guerra de Troya, fue el fundador también, hay otras hipótesis. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros hoy? Es la que los vincula a los idumeos, la que los vincula a los edomitas, la que los vincula a los católicos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hay otra rama, ¿sí? Esta es la que nos faltaba ver, es la rama de los antipas, ¿sí? Y aquí yo creo que estamos súper familiarizados con esto, puesto que somos personas que venimos del cristianismo y conocemos el Nuevo Testamento y los nombres Herodes, creo que los hemos escuchado muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un solo Herodes, ¿sí? Hay muchos Herodes, pero vamos a ver según el orden, ¿sí? De nacimiento de estos Herodes. ¿Qué nos cuenta la historia también? ¿Sí? Por eso le dije, Parashat Toldot, además de significar generaciones, otro de los nombres es historia, ¿sí? Y es una buena ocasión para hacer historia, para hacer un poco de historia, ¿sí? Por eso es que tengan un poco de paciencia, ya vamos a salir de esta diapositiva, a lo que vamos es esto, de Basemat, ¿qué nos dice la Biblia? A ver, alguien que lea el verso 28, capítulo 28, verso 9, de Basemat o Mahalat, que es el mismo nombre. Esta chica tenía un hermano, ese hermano se llamaba, estamos hablando de los hijos de Ismael, ¿sí? Capítulo 28, verso 9. A ver, y fue Esaú a Ismael y tomó por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. A ver, ¿quién lo lee? Yo. Por, e- por eso, además de las mujeres que ya tenía, se casó con una de las hijas de Ismael, hijo de Abraham, la cual se llamaba Mahalat, hermana de Nebaiot. Muy bien. Entonces esta hermana de Nebaiot, ¿sí? Es Basemat.
Y se cree que de esta rama, chicos, se cree que de esta rama, por eso le pongo así una línea que los atraviese a todos, porque no se sabe de cuál de estos, ¿sí? De cuál de estos edomitas, ¿sí? Nahat, Sera, Sama o Misa, hubo alguien que emparentó, atentos, emparentó con una mujer nabatea. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en la tercera en la tercera semana de Hayá y Sara? ¿Quiénes eran los nabateos? Los nabateos eran los descendientes de Nebaiot. ¿Quién es Nebaiot? Es el primogénito de Ismael. Vamos a decir así, el más importante o la más importante de las tribus árabes, ¿sí? Entonces hubo, según la historia, ¿sí? Hubo uno de estos hijos de Reuel, ¿sí? No se sabe cuál de los hijos de Reuel, que emparentó con una nabatea y nace un tal Antipas, ¿sí? Pero no se anticipen, este Antipas no es el del Nuevo Testamento, ¿sí? Este es un bisabuelo, ¿sí? Del Herodes Antipas, ¿sí? Un tatarabuelo del Herodes Antipas. ¿Qué tenemos aquí? Antipas, luego viene Antiprato de Idumea, ya tenemos ahí más claridad, Antiprato de Idumea, y luego viene el famoso Herodes el Grande, ¿sí? Herodes el Grande, y luego, bueno, Herodes Antipas, Herodes Filipo, luego tenemos a todos los Herodes y herodianos, ¿sí? Todos los Herodes ya están por esta rama, gracias, ¿no? Ya están por esta rama, ¿sí? ¿Cómo nos queda entonces la estructura? Nos queda formada de la siguiente manera. De Esaú, ¿sí? Tenemos tanto el mal como la maldad. O sea, tenemos el mal, la malicia y la maldad, ¿sí? Tenemos, por un lado, tenemos a Amalek, amalecitas, bueno, se los presento, son idumeos. Los amalecitas son idumeos. Esos que atacaron a Israel por la espalda cuando salimos de Egipto, ustedes recordarán, libro de Éxodo, cuando el pueblo está saliendo de Egipto, hubo un pueblo que los atacó por la espalda y murieron los que iban atrás del campamento en la marcha, ¿sí? Algunos sabios del judaísmo le dan el nombre a Amalek como pueblo que lame la sangre, ¿sí? Am en hebreo es pueblo, ¿sí? Y como que le dan ese significado, ¿sí? A Amalek, es decir, un pueblo que lame, es un pueblo como si fuese un pueblo perro, ¿sí? Perdónenme la expresión, pero es como un pueblo perro que lame, ¿sí? Es un pueblo que anda lamiendo la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos este daño, ¿sí? Que nos han causado terriblemente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, los amalecitas, ¿sí? Nos han odiado siempre, y luego tenemos, luego ya les he dicho, Lutero y Hitler, toda la maldad que hicieron, Lutero en el autor intelectual, y Hitler, digamos, siendo ya el consumador de toda la mentalidad perversa y antisemita de su par, ¿verdad? Luego tenemos, como les he dicho, Cefo, que viene a darnos a Numitor, perdón, Latinus, Rómulo y Remo, y también de una nabatea por parte de Basemat o de Mahalat, nos traen a nosotros, ¿sí? Personajes de la talla de Herodes, ¿sí? Ya les ha compartido Juan un poquito, ¿sí? De lo que son capaces las Herodías, ¿sí? Son capaces de traer o de encarnar de alguna manera al espíritu de Jezabel, ¿sí? De ahí viene todo esto, como les he dicho, la maldad, la malicia y el mal, la maldad y la malicia, lo tenemos de parte de Edom, ¿sí? Así que con ustedes, Edom, con ustedes aquel que Dios dijo, a este aborrecí, mas a Jacob amé. Y aquí es el punto que yo les quería traer, ¿sí? En el punto que yo les he dicho, va a llegar un momento en que van a tener que verse reflejados en esto y tomar una decisión, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones? Elección, ¿sí? Elegir. ¿Qué vas a elegir? Al que Dios dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a ver, ¿a quién eliges? ¿Jacob o Esaú? ¿Salomón o Adriano? ¿Sí? Luego yo les desarrollo todo esto. ¿Basílica de San Pedro o Beit HaMikdash? ¿Roma o Jerusalén? ¿Vida o muerte? ¿Salvación o perdición? ¿Shabbat o domingo? ¿Jesucristo o Yeshua HaMashiach? ¿Sí?
Entonces vamos desarrollando uno a uno estos puntos, ¿sí? Ya los he dicho al principio, Jacob o Esaú. ¿A quién vas a elegir? ¿Sí? Aquel que Dios dijo, a este amé, ¿sí? Más al otro aborrecí. Luego tenemos Salomón. ¿Por qué hablamos de Salomón y de Adriano? Porque tenemos por un lado, miren, y aquí quiero que presten la máxima atención, porque de un lado tenemos al constructor del templo de Dios, y por otro lado tenemos al destructor del templo de Dios. ¿Sí? Por un lado tenemos a aquel que levantó el templo del Señor, ¿sí? Salomón es el que llevó a cabo la obra magnífica de la construcción del templo, ¿sí? Y por otro lado tenemos al emperador Adriano, que fue el que llevó a cabo la destrucción del templo de Salomón. ¿Y por qué ponemos a Adriano y no a Nabucodonosor? Bueno, por cuestiones de que estamos hablando de los idumeos y de que desde que Adriano lo tiró, nadie más lo levantó. ¿Sí? Vino Nabucodonosor, ¿sí? Vino Nabuzaradán, general de Nabucodonosor, tiró el templo, pero lo levantamos, ¿sí? De la mano de Nehemia, ¿sí? De la mano de Esdras y de Nehemia, hemos levantado de nuevo el templo, ¿sí? Luego lo volvieron a tirar, ¿sí? Pero un idumeo llamado Herodes se ganó el favor de muchos judíos, al menos de la casta religiosa, levantando así el templo de Herodes, que se llamó, ¿sí? Pero todo tenía, digamos, todo eran cimientos que Salomón había puesto, ¿sí? Todo se hacía sobre los cimientos de Salomón, ¿sí? Los cimientos que Salomón había colocado en el monte Moriah. Pero ¿quién fue el que tiró? Por eso le pongo ahí el arco del triunfo de Adriano. ¿Quién fue el que lo tiró y nunca más? ¿Quién fue el que se llevó puesto el templo del Señor y nunca más fue levantado? Adriano, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a elegir? ¿Un Salomón, un rey Shlomo de la tribu de Judá o el emperador Adriano? ¿Sí? ¿Qué vas a escoger? ¿La Basílica de San Pedro? ¿Te vas a ir a sacar foto allí, una selfie? ¿O quieres ir a la Nueva Jerusalén? ¿Sí? El Beit HaMikdash ahora no está, ¿sí? Y lo que tenemos como muro de las lamentaciones, ¿sí? O el cótel, es de dudosa procedencia, ¿sí? No se sabe si ese muro realmente perteneció al templo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos viene ahora? ¿Qué sigue ahora? ¿Roma o Jerusalén? A ver, ¿dónde estás? ¿Roma? ¿Estás en Roma o estás en Jerusalén? ¿Qué vas a escoger? Mira que pongo delante tuyo la vida y la muerte, la salvación y la perdición. Escoge pues la vida, dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quiénes tienen la cultura de la muerte? Pregunto. ¿Cuál es el país que más celebra la muerte? No sé si algún mexicano estará, no sé si algún mexicano estará viendo el video, pero si es mesiánico, si es cristiano, ¿sí? Sabrá a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? El país donde más se celebra la muerte. México, sí, sí. México católico, la México católica, vamos a decirlo así, es el país donde más se celebra la muerte. Porque la cultura es pro mortem, ¿sí? A ver, ¿qué rasgos traemos nosotros de esa cultura pro mortem? Nosotros se nos ha enseñado desde chiquitos, chicos, porque venimos de una tradición católica, edomita, que cuando cruza un cortejo fúnebre tenemos que sacarnos la gorra, sacarnos el sombrero y persignarnos y mirar para abajo. ¿Sí? Respetar al muertito, respetar al muerto, respetar todo, porque se nos ha inculcado a nosotros la cultura de la muerte. ¿Sí? ¿Qué pasa en Israel? ¿Sí? ¿Qué pasa en Israel? No le voy a hablar de Tel Aviv, sino le voy a hablar de Jerusalén, de los lugares donde se respira mayormente digamos, el aroma bíblico, ¿sí? Donde se respira mayormente, digamos, la cultura del Señor. Gracias, Javi. Tenemos un
cortejo fúnebre que viene por la calle, vamos a decirle así, la calle Gedeón, ¿sí? Y por la calle Rey Salomón viene una caravana de recién casados, ¿sí? Según la cultura pro mortem de nosotros, se nos ha enseñado de que los que vienen con las latitas en el auto, ¿sí? Las latitas colgadas atrás, es decir, los que vienen celebrando la vida, tienen que parar y dejar que pase el cortejo fúnebre, respetar al muerto, respetar la muerte. Ellos tienen que callarse, silencio, y que pase el cortejo fúnebre, todo el auto negro y toda gente llorando. En Israel, según se nos cuenta, según nos cuentan los jajamín, que dicen que quien se detiene no son los que llevan la alegría. Los que se detienen son los que llevan la tristeza. ¿Por qué? Porque cuando llevas un féretro ya no hay esperanza, ya se murió. Pero cuando llevas digamos, una caravana de recién casados, ¿sí? Un auto, una carroza de recién casados, lo más probable es que dentro de muy poco tiempo una nueva vida venga a este mundo, ¿sí? Lo más probable, ¿sí? En el mejor de los casos, es que esa futura pareja, esa pareja sean futuros padres, ¿sí? Entonces, se respeta más o se le da más prioridad a la vida, a la celebración de la vida, ¿sí? Adelante, hermano. Sí, yo quería, qué importante lo que vos pusiste, la basílica o el Beit HaMikdash, porque vos fíjate una cosa, la diferencia entre la cultura del pueblo de Israel y la demás cultura de los otros pueblos, de las otras naciones, si podemos decirlo. Vos fíjate que las demás culturas, sí que no pertenecen al pueblo de Israel, siempre se honra la muerte, ¿sí? En todos lados se honra la muerte. En cambio, ¿sí? Es más, si uno mira Roma o lo que es el Vaticano, está hecho sobre un cementerio. O sea, la colina del Vaticano era un cementerio, ¿sí? Un cementerio, literalmente era un cementerio. Entonces, sobre eso fundaron su templo, si podemos decirlo así. Ya. Y vos fíjate que la diferencia del pueblo de Israel, sí que los sacrificios o la muerte es para vida. O sea, todo el derramamiento de sangre que se podía hacer dentro del templo era para vida. En cambio, las otras culturas, todo al revés. Una y otra vez es para muerte. Todo ronda en la muerte. Esa es la diferencia de estar de un lado y estar del otro. ¿Sí? Creo que es muy importante el título que vos pusiste para poder realmente comprender. Y vos fíjate que como hacías alusión, por ejemplo, a Jacob y Esaú, y el resultado, muchas veces, de como vimos el otro día, cómo la lengua enciende un gran fuego, ¿sí? Si ustedes se fijan, el libro que escribió Martín Lutero sobre los judíos y sus mentiras, que se titula de esa manera, ¿sí? De eso se basó Hitler para ¿cómo se llama? Escribir su libro Mi lucha, ¿sí? Obviamente apoyado por el Vaticano, porque hay fotos muy claras y lo pueden buscar de ello, el Vaticano, sabiendo las masacres que se hacía. Y no es casualidad que la ley de Nuremberg, la ley del holocausto, ¿sí? Holocausto significa ofrenda encendida, no es casualidad. No es casualidad tampoco de que si uno mira en la iglesia de Pérgamo, que nombra el libro de Apocalipsis, ¿sí? Se llama, dice, donde tiene el trono Satanás. ¿Sí? Y era una construcción en honor a Zeus, en la colina de un monte. ¿Sí? Desde ese mismo lugar, Hitler hizo la réplica en Berlín y de ahí anunció la ley, la solución final, desde ese lugar. O sea, nada es casualidad. Lo que pasa es que, volvemos, como siempre decimos, la ignorancia es tan grande, ¿sí? Que nos hace desconocer todas estas cosas. Gracias, Juan. Espectacular el aporte. Aquí Javi nos aportaba también, bueno, con respecto al cótel, Marcos 13:2 dice, Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ahí lo dejamos, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante también, porque aquí tenemos que hacer mención a José en Egipto, José
con las indumentarias egipcias y con un nombre egipcio, Safnat Panea, ¿sí? Safnat Panea, el intérprete del oculto significa, y él está revestido con un vestuario totalmente ajeno a la cultura hebrea. Y después tenemos a José, o sea, a Joseph, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que esta es la elección más fácil de todas las que les expreso aquí, tanto la primera como la última son las más fáciles. De acuerdo a lo aprendido, ¿a quién vas a escoger? O sea, ¿a quién vas a seguir? ¿Las enseñanzas de Jacob o las enseñanzas de Esaú? ¿Qué dice el Midrash? A mí me gusta un poquito citar el Midrash. El Midrash nos cuenta de que cuáles son las peleas que tenía Esaú y Jacob en el vientre materno. Bueno, el Midrash nos cuenta de que, dice de que cuando, sí, le voy a recalcar que esto lo dice el Midrash, no lo dice la Torá, que cuando ellos estaban en el vientre materno y Rivka cruzaba por un cierto lugar de adoración pagana, ¿sí? De ídolos, dice que sentía una tendencia de uno de los hijos, no sabía ya cuál, pero dice que sentía una tendencia de uno de los hijos que quería ir para ahí, quería que la madre vaya para ahí, ¿sí? Y que dice que cuando pasaba por las tiendas donde se estaba estudiando Torah, ¿sí? Uno de los hijos también brutalmente quería salir y quería ir a habitar en tiendas, quería ir a escuchar Torah al menos. Y esto no es tan fantasioso, chicos, tampoco es tan fantasioso, puesto que nosotros lo hemos vivido con mi esposa, cuando Camila estaba en el vientre, ¿sí? Los bebés tienen cierto comportamiento cuando hay adoración, cuando hay alabanza al Señor, al Creador de los cielos, ¿sí? No tengo más que decir, ¿sí? No sé si habrá testimonios más parecidos al de Saúl por ahí, pero al menos los hijos nuestros se comportaban mejor cuando poníamos alabanzas hebreas, danzas, canciones hebreas, incluso canciones cristianas de adoración, como que los chicos como que sienten cierto shalom, ¿verdad? Ellos como que perciben el shalom, ¿sí? Luego les voy a mostrar también un poquito de la palabra shalom y lo que significa. Háganme acordar porque eso no está en la diapositiva. Si me hacen acordar se los muestro, ya que lo he mencionado shalom. Y bien, ¿qué dice la letra amarilla? A ver si alguien lo lee. Yo quiero saber si está visible para todos. La letra amarilla de abajo. Lo último que nos faltó escoger es entre el Shabbat y el domingo. Creo que ya todos hicimos ya hicimos la elección. Identifica de qué lado estás y mantente allí. ¿Y por qué soy tan drástico en esto? ¿Por qué te digo, a ver, qué tal si yo me identifiqué con Esaú? ¿Por qué Daniel me dice que me quede aquí? ¿Por qué no me invita a él? ¿Por qué no me predica? ¿Por qué no me invita a su congregación? Porque ¿sabe qué? Porque no quiero que me traigas, a ver, es el domingo, es el cerdo, son 3 dios. Tenés que identificar de qué lado estás y quedarte allí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Yeshua HaMashiach dice así: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Y qué le dijo Yeshua a un idumeo, a un edomita o a un romano llamado Pilato? Este tipo estaba interesado en saber la verdad. Estamos hablando del capítulo 18 de Juan. Dice que él quería saber qué era la verdad. Dice, ¿qué es la verdad? Quiero saber qué es la verdad. Y Yeshua le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por eso te digo, abiertamente, identifica, ¿sí? Eso habla de identidad, ¿sí? Identifica. O sea, ¿qué identidad tienes? ¿La de Jacob o la de Saúl? ¿Tienes la shalom de Salomón o la violencia de Adrián? ¿Sí? ¿Tienes la santidad del Beit HaMikdash? ¿Qué es lo que significa? Casa de santidad. ¿O lo tenebroso, ¿sí?, de la cueva de adivinación que se llama Vaticano? ¿Sí? Tienes, por eso es que le he nombrado la de arriba y no la de abajo, ¿sí? Tienes las medidas
¿Sí? ¿Tiene las medidas de Jerusalén o las medidas del monte de las 7 colinas de Roma? ¿Sí? ¿Tienes la esperanza de la vida eterna o la resignación de la muerte? ¿Tienes la promesa de la salvación o el remordimiento de la perdición? ¿Qué tienes? ¿Aún sigues al Jesucristo del sistema o ya estás empezando a conocer al Yeshua de la Biblia? Y por último, ¿ya estás en el día correcto haciendo tu adoración al Señor? ¿O todavía sigues en el sistema solar? Que Dios te ayude a identificar de qué lado estás. En el mejor de los casos es que te identifiques del lado correcto. Un poquito de Midrash, ¿sí? Un poquito de Midrash para cambiar un poquito de tema. Vamos a ver, miren esto. Sugerencia, ¿sí? A partir de ahora, cuando ustedes vean este símbolo, ¿sí? Este MD, EMD, significa el Midrash dice, ¿vale? Entonces, cada vez que veamos EMD, significa el Midrash dice. O sea, no lo dice la Torah, no lo busquen en la Torah, pero en este caso es una explicación muy profunda con respecto al tema que les quiero hablar ahora, ¿sí? Los sabios critican a Isaac por no ser suficientemente severo con Esaú. Dice así: quien escatima el castigo odia a su hijo, pero quien lo ama lo corrige desde temprano. Eso lo dice el Proverbio, capítulo 13, verso 24, Mishle. Quien es flexible en reprender a su hijo provocará que se aparte del camino correcto y a la larga lo terminará odiando. Y aquí es donde entramos con el tema de los sadikim y sus diferentes conductas que han tenido con sus diferentes hijos. Vamos a ver el caso de Abraham, ¿sí? Abraham, chicos, no fue suficientemente severo con Ismael. Por lo tanto, Ismael se deterioró espiritualmente. Ahora vamos al caso de Isaac. Isaac no reprendió a Esaú lo suficiente y entonces Esaú empeoró, ¿sí? David no amonestó a Absalom lo suficiente y como consecuencia este persiguió a su propio padre y le trajo desgracia al reinado. Y esto te va a tocar, Juan, porque lo tocaste en una de las haftará de Hayei Sara. David tampoco nunca castigó a su hijo Adonías. Este luego se perdió. Aquí yo le pondría, este luego quiso dar un golpe de estado, ¿sí? Reyes, capítulo 1, eso está escrito allí. Por otro lado, Abraham reprobó a Isaac, es decir, castigó a Isaac. Isaac castigó a Jacob y eventualmente este castigó, entiéndase castigar con corregir, ¿sí? Abraham corrigió a Isaac, Isaac corrigió a Jacob y eventualmente Jacob corrigió a sus 12 hijos. Quien ama verdaderamente a su hijo, critica su conducta aún en los detalles más pequeños. A cambio, su hijo lo amará aún más, escuchará sus consejos y seguirá el camino de la rectitud. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que está ahí arriba que nadie me ha preguntado? ¿Cuál creen ustedes que es la sugerencia? Corrijan a sus hijos. Baruch Hashem. Eso es, a eso Y aquí, le llamo, Leti, alguien que entiende lo que estamos hablando, ¿sí? La sugerencia es, porque sí, La sí, verdad a me está tiempo. tocando muy de cerca en estos momentos. No he reprendido mucho a mi hija. porque lo que necesitamos hacer, chicos, lo que necesitamos hacer es amar de verdad. No amar de pobrecito, pobrecito. No, amar de verdad es, ya lo dice el proverbio, lo castigarás con vara, porque si lo castigas con vara, no lo matarás.
Es más, dice, rescatará su alma del Sheol. ¿Sí? Javi nos aporta ahí repetición de patrones. Claro. Miren esto. Miren este esquema. ¿Sí? Yo creo que no necesita explicación, pero sí vamos a necesitar que alguien nos lea Romanos capítulo 9, versos 6 y 9, por favor. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9, por favor. Y yo creo que, como les he dicho, este esquema se explica por sí solo, ¿verdad? La verdad. A ver, Leo, sí, por favor. no estoy diciendo que Dios no haya cumplido. Romanos 9:6 era, ¿no? Sí, al 9. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas en el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Gracias. Solo hasta el 9, ¿no? ¿Qué entendemos entonces por esto? Tengamos siempre en cuenta lo que aprendimos en Historia de Israel, ¿sí? ¿Se acuerda de Historia de Israel? Cómo ciertos pueblos fueron siendo introducidos, ¿sí? En la genealogía, incluso en la genealogía de nuestro Señor Yeshua, ¿sí? Aparecen personajes como Tamar, ¿sí? Tamar, la nuera de Judá, ¿sí? Y también aparece, si no me equivoco, Rahab, la chica de Jericó, que escondió a los espías, ¿verdad? Entonces, no se trata, ¿sí? No se trata de decir, yo soy hijo de Abraham y por tanto te presento, esta es mi religión y la tenés que aceptar porque soy hijo de Abraham. Porque si vamos por hijo de Abraham, aquí yo creo que en este esquema se cumple al pie de la letra lo que Yeshua dijo. No os jactéis por decir de vosotros, yo soy hijo de Abraham, porque de cierto os digo que Dios puede levantarle hijos de Abraham aún desde estas piedras. Y miren cuánta razón tenía el Señor cuando dijo, porque de cierto os digo que Dios puede levantarles hijos a Abraham aún de debajo de estas piedras. Porque hijos de Abraham hay por todos lados, ¿sí? Pero hijos de Isaac, hijos de Isaac, es que ahí es donde comienza todo. Ahí es donde se parte, ahí, como les he dicho, donde tenemos que pararnos en los caminos y mirar, ¿sí? Donde vamos a ver a Isaac, ¿sí? El hijo de la promesa. ¿Vamos a ver a Isaac como hijo de la promesa? ¿O vamos a irnos para el otro lado? ¿Sí? Ya sabemos, más adelante vienen porciones, chicos, en que nos van a enseñar cosas muy bonitas, como ser y se acercó. ¿Conocen la parashá y se acercó? Baigash, ¿sí? Donde dice de que Judá se acercó a José, donde dice de que José tomó a Manasés y a Efraín y los acercó a Jacob. Yo creo que para buenos entendedores, pocos versículos, ¿sí? Pero igual estamos en un ciclo trianual, y en un ciclo trianual nos vamos a tomar mucho tiempo para cosas profundas como estas. Conéctense en la siguiente, por favor.